Helo! Croeso i gwers 8 de Gales. Marian dwi, a heddiw dydd Mercher. Dydd Mercher. Dydd Mawrth, vimos cómo hacer frases con nosotros. Dan ni. Dan ni. Dan ni'n gweithio adre. Dan ni'n darllen diario jornada ar-lein. Dan ni'n licio pêl-droed. Una cosa muy importante que olvidé ayer era cuando hablamos de esa n que viene antes del verbo, ¿no? Dwi'n gweithio o dan ni'n gweithio. Ese n no aparece con el verbo isio. Isio es muy especial y no lleva el n. Entonces, si quiero decir que nosotros queremos algo, dan ni isio. Dwi isio, dan ni isio. Pero con otros verbos, dwi'n gweithio, dan ni'n gweithio. Ok. Volvemos a heddiw. Dydd Mercher. Dydd Mercher. Heddiw, dan ni'n dysgu cómo hablar sobre ella. Ok? Tercera persona en el presente, ella. Ella en Gymraeg ydi hi. Hi. Hi, ella. Hi. Ella està, mae hi. Mae hi. Gwrandwch, mae hi. Mae hi. Da iawn. Cuando hacemos mae hi en una frase, tenemos esa n también. Mae hi'n gweithio. Ella trabaja. Mae hi'n gweithio. A chi? Mae hi'n gweithio. Ok? Hacemos la frase con gwylio Netflix. Ella ve Netflix. Mae hi'n gwylio Netflix. Ella está aprendiendo galés. Mae hi'n dysgu Cymraeg. Da iawn, mae hi'n dysgu Cymraeg. Ella está bien. Ella está bien. Está ok. Mae hi'n iawn. Mae hi'n iawn. Da iawn. Gwrandwch, escuchen estas frases. Que ya podemos hacer muchas frases en el presente. Escuchen a ver si entienden estas frases sobre ella. Mae hi wedi blino. Mae hi'n gwylio ffilm. Mae hi'n darllen Harry Potter. Mae hi'n licio tennis. Repasamos un poquito los diferentes personas que ya vimos. Yo digo la frase en castellano y ustedes en Gymraeg. ¿Ok? Yo estoy bien. Dwi'n iawn. Dwi'n iawn. Nosotros estamos bien. Dan ni'n iawn. Dan ni'n iawn. Pregunta. ¿Estás bien? Wyt ti'n iawn? Wyt ti'n iawn? Y ¿están bien ustedes? ¿Están bien? Da chi'n iawn? Da chi'n iawn? Y si respondo para mí, ydw. Dwi'n iawn. Si respondo para nosotros, ydan. Dan ni'n iawn.
Da iawn. Ok, volvemos a ella. He. Mae hi. Usamos mae hi cuando hablamos sobre una chica. No, una chica o una mujer. Mae hi. Pero también usamos mae hi cuando hablamos sobre cosas, algo femenino. En galés tenemos los géneros masculino y femenino. Por ejemplo, el clima. Cuando hablamos sobre el clima, usamos mae hi. En galés el clima es femenino. Mae hi'n braf. Mae hi'n braf. Mae hi'n braf. A chi? Mae hi'n wyntog. Mae hi'n wyntog. Hace viento. Mae hi'n oer. Mae hi'n oer. Oer. Mae hi'n oer. Mae hi'n bwrw glaw. Mae hi'n bwrw glaw. Mae hi'n bwrw glaw. ¿A chi? Ok, yo voy a poner las cosas y ustedes tienen que decir que cómo está la clima. Mae hi'n oer. Mae hi'n braf. Mae hi'n bwrw glaw. Y viento. Mae hi'n wyntog. Mae hi'n wyntog. Da iawn. La palabra iawn que vimos antes, iawn, ok, bien, iawn, también podemos usar con adjetivos para hacer, para decir muy algo, ¿no? O mucho algo. Por ejemplo, si hace calor, hace mucho calor, ¿sí? Entonces, mae hi'n braf, hace calor, está lindo el día. Mae hi'n braf iawn. Mae hi'n braf iawn. Hace mucho viento. Mae hi'n wyntog iawn. Okay? Mae hi'n wyntog iawn. Hace mucho frío. Mae hi'n oer iawn. Mae hi'n oer iawn. Da iawn. En castellano, cuando hablamos de que tenemos frío, es algo que tenemos, ¿no? Tengo frío. Pero en galés decimos dwi, usamos el verbo ser o estar, ¿no? Que soy o estoy frío o fría, ¿no? So, en castellano tengo frío, en galés dwi'n oer, ¿eh? Dwi'n oer. Nosotros tenemos frío. Dan ni'n oer. Dan ni'n oer. La pregunta, ¿tenés frío? Wyt ti'n oer? Wyt ti'n oer? O ustedes tienen frío. Dach chi'n oer? Dach chi'n oer? Ok. Hoy hablábamos de ella, he, mae hi. Fory, mañana, hablamos sobre él. O. Mae o. Iawn. Tan y fory. Hwyl.